Muy bien. Vamos entonces el día de hoy a analizar lo que tiene que ver con el ámbito del equipamiento en medicina nuclear. Este va a ser un punto súper importante para luego comprender la parte práctica, que es lo que vamos a desarrollar ahorita en noviembre en las diferentes instalaciones, tanto aquellos que nos van a acompañar en el Tigre como aquellos que van a ir a Caracas para hacer el análisis. Recordarles que cuando hablamos de actividad, se recuerden que hablábamos de esa capacidad que tienen esos elementos radiactivos en ir transformándose, o sea, emitir radiación y transformarse o decaer en elementos estables. Entonces, por supuesto, entender que esa actividad obviamente va a ocurrir como una fase, digamos, de decaimiento exponencial, no es una propiedad lineal, y esto evidentemente es un aspecto importante a considerar, a diferencia de lo que ya habíamos conversado, que tenía que ver con la cantidad de material por unidad de volumen, por ejemplo, ¿sí? Es decir, una cosa es la actividad que yo tengo, es decir, esa cantidad de radiación que va liberando por unidad de tiempo, ¿sí? Para efectivamente ir transportándose o transponiéndose a un elemento estable. Y por otro lado está la concentración de material, que sí es una propiedad lineal. Adicionalmente, ya habíamos visto un poco algunas imágenes, primera muy genéricas del cuarto caliente, habíamos analizado el tema del detector, el generador de molibdeno tecnesio 99. Punto importante que les comenté, el tema de cómo estaba conformado al interno, entender que tenemos una columna de molibdeno y que lo arrastramos cuando colocamos la solución de cloruro de sodio y colocamos el otro vial al vacío, y de esa manera hacemos una presión negativa que chupa o extrae ese material que se está decayendo. Aspecto que no había conversado con ustedes previamente, digamos, de manera explícita, importantísimo, es el hecho de que el molibdeno 99, fíjense que decae en una alta cantidad, ¿sí? Estamos hablando de casi el 90% del molibdeno 99 decae a tecnesio 99 metastable. Y es este tecnesio 99 metastable, ¿sí? Es este señorito que está aquí, es el que nosotros utilizamos para obtener la imagen. ¿Por qué? Porque el tecnesio 99 metastable decae a su vez a tecnesio 99 estable. ¿Sí? Fíjense que de tecnesio 99 metastable, él emite una radiación de tipo gamma de 140 kiloelectronvoltios, y cada 6,02 horas tenemos la mitad de la actividad inicial. Si ustedes observan, este tecnesio 99 sin la M, ¿sí? Que no es metastable, sino estable, lo llamamos estable entre comillas. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media es de 2 por 10 a las 5 años. O sea, estamos hablando, ¿sí? De que cada 20.000 años él tiene la mitad de la actividad inicial. Entonces, obviamente para nosotros los seres humanos, que tenemos un rango promedio de 75 o 100 años de vida, evidentemente 20.000, bueno, por supuesto que pasa a ser para nosotros súper estable, ¿no? Nosotros nunca vamos a ver que eso decaiga a la mitad del material, pero sí sabemos que el tecnesio 99 decae a su vez a rubidio 99 estable, que sí es el último de esos decaimientos. Ya que por aquí también se incorporó Chris. Muy bien, entonces, por supuesto, importantísimo entonces entender, ¿sí? Y este es un punto que mucha gente no conoce, ¿sí? Aunque trabaje en el área, y es que el molibdeno 99 tiene un tiempo de decaimiento de 66 horas, un tiempo de vida media de 66 horas, es decir, que cada 66 horas yo tengo la mitad de la actividad inicial que tengo en molibdeno 99. Por lo tanto, obviamente lo que yo busco, por supuesto, es de realizar ilusiones que me garanticen trabajar con el tecnesio 99 metastable. ¿Por qué es importante entender que el molibdeno 99 también va decayendo? Bueno, porque
en la primera vez o el primer día que yo hago la ilusión, yo obtengo una cantidad de material. Vamos a suponer que obtengo 200 milicurí de tecnesio, ¿sí? ¿Qué ocurre? Yo pudiera pensar, si no tengo esto claro, este tema de las 66 horas, yo pudiera pensar que al día siguiente, cuando voy a volver otra vez a eluir, bueno, voy a volver a tener otra vez 200 milicurios, pero eso no es lo que ocurre. ¿Sí? Una vez que ya no, pasó el día y volví a hacer la ilusión, bueno, cuando vuelvo a eluir, ya tendré alrededor, en este caso de 175 o 178, pero alrededor de entre 175 milicurios, ¿no? Más o menos como para esta proporción. Y así sucesivamente. Entonces, importante entender que conforme pasen los días, yo voy a tener menor cantidad de material radiactivo que va a estar siendo eluido. Esto es un aspecto súper importante de comprender. Estos son los generadores que normalmente nos despacha tanto la gente de Meditron como la gente de Surai, en donde lo que hacemos es que colocamos, ¿sí?, el vial de cloruro de sodio y el vial al vacío. Esto aquí tiene una inyectadora que cuando perforamos o colocamos este frasquito, digamos, que es lo que nosotros conocemos como el vial, obviamente al colocarlo allí, perforamos y por supuesto podemos hacer la extracción del material. Pero esto no es lo que vamos a profundizar hoy. Quería era hacer como una breve reseña de los aspectos más importantes del caso del cuarto caliente. Lo que sí quiero que veamos es justamente el equipo que nos va a servir para medir, para detectar la radiación. Sí, lo primero que quiero que entendamos es que un equipo como este es un equipo híbrido, es decir, aquí tenemos el tomógrafo, el CT. Sí, si ustedes observan, observarán aquí esta lineecita transparente típica de nuestros tomógrafos, ¿sí? Este tiene mayor grosor o mayor ancho porque, bueno, también brinda soporte a los detectores. Y este sería el detector uno y este de aquí abajo, el detector 2 de nuestra gamma cámara. Entonces, cuando nosotros hablamos o nos referimos a una gamma cámara, es un equipo que nos permite detectar radiación de tipo gamma. ¿Sí? Tenemos nuestra camilla y tenemos nuestros detectores. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo un detector uno y un detector 2, es decir, que tengo dos detectores de manera paralela uno con respecto al otro, yo puedo hacer que una gamma cámara me realice imágenes SPECT, es decir, que realice tomografía computarizada por emisión de fotón simple. ¿Qué significa toda esta historia? Significa que un equipo SPECT es lo mismo que una gamma cámara de doble cabezal. ¿Qué hacemos? En el caso del SPECT, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ir teniendo corte a corte en cada una de las paradas y reconstruyendo la imagen. Y en la gamma cámara o en la gammagrafía convencional, yo tengo la posibilidad de tener imágenes estáticas. En todo caso, lo que sabemos es que nuestros detectores nos van a servir para medir o evaluar la distribución espacial y temporal de un radiofármaco en el organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, aquí en este caso estamos haciendo una prueba, aquí tenemos una fuente radiactiva. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí en este momento no tenemos colimadores asociados, por eso es que está así como transparente. Normalmente para hacer cualquier paciente siempre vamos a tener un colimador, pero en este caso estamos haciendo una prueba para evaluar la uniformidad de respuesta del detector. En cualquier caso, obviamente, si está así y estoy teniendo una imagen estática, voy a tener una imagen anterior y voy a tener, por supuesto, una imagen posterior. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre entonces en el caso de la gamma cámara? ¿Cuáles son los componentes que integran esa gamma cámara? Perdonen aquí un momento. ¿Cuáles son los componentes que integran a esa gamma cámara? Bueno, justamente, fíjense que tenemos por un lado lo que tiene que ver con el cristal de centelleo, por otro lado lo que tiene que ver con los tubos fotomultiplicadores y evidentemente también estamos, por supuesto, enfocados en lo que tiene que ver con
eh, la fuente de alto voltaje para los tubos fotomultiplicadores y toda la electrónica asociada a preamplificar, amplificar y analizar los pulsos que obtenemos del equipo. ¿En qué se traduce todo esto? Vamos como Jack el Destripador, vamos por partes, de manera tal de comprender y entender de qué va todo este tema del funcionamiento de la gama K. Lo primero, entender que nuestro paciente, que es este señor que está aquí, es, por supuesto, como todo paciente, es un paciente desconocido. Yo no sé cómo está integrado internamente. Por supuesto que sé la anatomía general, pero no sé los detalles que ocurren a lo interno. Una vez que nosotros hemos administrado material radiactivo a ese paciente, ya que entiendo que Paola está fuera de la cosa y me interesa que estén pendientes los técnicos. Por favor, confírmenme que estén todos. Por favor, confirmen Aidana, Paola y Carolina. Me salí por error, pero ya estoy de vuelta. Ya estoy conectada nuevamente. Y Carolina y Diana, ¿están ahí? Sí, estamos acá. Ok, chévere. Entonces, fíjense qué ocurre. Obviamente, fíjense que el paciente vamos a inyectarle material radiactivo y obviamente en esa inyección de material radiactivo, por supuesto, vamos a tener una emisión de radiación en todas las direcciones y sentidos. Por consiguiente, yo voy a tener radiación que va a viajar en estas diferentes direcciones que no va a contribuir a la formación del imán. Ahora bien, ¿qué me interesa a mí? Me interesa que si aquí, por ejemplo, en este punto, yo tengo un punto de hipercaptación, es decir, el material radiactivo está ubicado en esta posición, a mí lo que me interesaría es que la radiación venga en línea recta y forme la imagen. Y es así, van a haber fotones que efectivamente van a cumplir este criterio y van a ser fantásticos, porque me van a garantizar una imagen perfecta, una imagen real del paciente. Pero ¿qué también ocurre? También pasa que voy a tener un fotón, un rayo gamma que va a venir con angulación y al venir con una angulación, bueno, si llegara a conseguirse directamente con el detector, con el cristal, formaría parte de un ruido que a nosotros no nos interesa. Es decir, así como cuando nosotros formamos, por ejemplo, o hacemos una radiografía de tórax, ¿sí? Yo para realizar una radiografía de tórax en un paciente, yo tengo que colocarlo en un buki. ¿Por qué? Porque al no colocarlo en un buki, obviamente lo que yo voy a hacer es aumentar la cantidad de radiación dispersa que va a contribuir con la imagen y obviamente no es lo que queremos. Bueno, así como pasa en la radiología convencional, obviamente aquí, en este caso particular que tiene que ver justamente con el caso de medicina nuclear, evidentemente va a ocurrir lo mismo. Entonces, como una especie de símil o de comparación con el buque, tenemos efectivamente la rejilla o el colimador. Entonces, el colimador es lo que me va a buscar de detener esta radiación para que esta radiación que viene con un cierto ángulo, ¿sí? La detengan las septas o esa especie de barras que conforman el colimador y no llegue aquí a este punto que es mi cristal de detección. Eso es lo que busca el colimador. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que acuérdense que aquí estamos en un momento o en un área de la física que es la física cuántica. Estamos todos en lo más chiquitico del átomo, de las relaciones, de la radiación. Y obviamente allí hablamos de probabilidades. Es verdad que va a haber una alta probabilidad de fotones que van a venir con angulaciones y que van a poder ser detenidos. Pero también es cierto que pueden ocurrir cosas como esta que está aquí. Es decir, que el fotón interactúa con el mismo paciente, se desvía y cuando se desvía forma 90 grados con respecto al detector. Y obviamente va a llegar perfectamente, no lo va a detener ningún colimador porque el fotón viene perfectamente perpendicular al plano de detección. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué creen ustedes que difiere este fotón uno? O sea, ¿qué diferencia hay entre el fotón uno
y este fotón 2? Porque vienen con la misma dirección, con el mismo sentido, todo. Pero ¿qué diferencia habrá entre el fotón 1 y el fotón 2? A ver, La cantidad de energía. exactamente la cantidad de energía. Muy bien. Es decir, en el fotón 1 no hubo pérdida de energía, por lo tanto él va a venir con una mayor energía, ¿sí? Mientras que el fotón 2 va a haber perdido mucha energía por la interacción con el paciente, con otros lugares del paciente, más el desvío que tiene. Por lo tanto, la energía del fotón 1 es mucho mayor que la energía del fotón 2. Perfecto. Estamos súper claros. ¿Por qué me interesa que esté súper claro este primer aspecto? Bueno, porque como vamos a ver, de todas maneras lo voy a colocar ya de una vez. ¿Qué va a pasar? Nosotros, cuando trabajamos, por ejemplo, con Tecnesio 99, el fotopico, es decir, el pico máximo es de 140 kiloelectronvoltios. Este es nuestro pico máximo de nuestro Tecnesio 99 metastable. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si solamente llegaran fotones de esta energía sería perfecto. ¿Por qué? Porque son fotones reales que han perdido muy poca energía, que evidentemente son lo que menos interacción ha tenido y por lo tanto va a tener una imagen perfecta. Pero también tengo todo esto que está aquí, que es radiación dispersa, pero que es mucha menos energética. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo establecer en el equipo una ventana energética. Este es un filtro que yo realizo. Entonces, ¿qué hacen? Una de las tareas que están obligadas, digamos, a realizar con cada día nuestro equipo técnico es hacer la evaluación del fotopico, es decir, colocar una fuente puntual, una fuente de material radiactivo a una determinada distancia, hacemos una captación con los detectores y observamos el fotopico. Yo debo buscar y asignar en el equipo a que efectivamente ese fotopico esté en 140 kiloelectronvoltios. Y puedo tener anchos de ventana diferentes. Es decir, yo puedo tener un ancho de ventana de 20%, es decir, 10% por arriba, 10% por abajo. Puedo tener un ancho de ventana del 15%, 7,5 y 7,5, o puedo tener un ancho de ventana del 10%, 5 por arriba, 5 por abajo. ¿En qué creen ustedes que afecta ese ancho de ventana? ¿Cómo afectará la imagen? ¿La mejorará? ¿La pondrá más fea, más bonita? ¿Qué pasará con eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si yo reduzco el ancho de ventana? A ver, vamos primero con esa parte. Si yo lo hago lo más chiquitico, o sea, yo lo hago aquí, voy a ponerlo con la línea punteada, lo más cerquita de aquí. Vamos a poner una ventana del 10%, aquí cerquitica, cerquitica. ¿Qué creen ustedes que pasa? A ver. Vamos a ir pensando cuáles son las cosas que ocurren y sobre eso solito va a aparecer la respuesta. Va a tardar más tiempo el estudio en captar todos esos rayos, o sea, esos fotones pues, de energía alta. ¿Ok? Por un lado, es decir, al yo reducir esa ventana, yo estoy reduciendo también la cantidad de fotones que van a formar la imagen. Por consiguiente, yo voy a necesitar de más tiempo para poder tener un mayor número de fotones y obtener la imagen, ¿sí? Esa es una primera cosa. Perfecto, Paola, que estás interviniendo bastante. Ajá, hay Diana, que está por allá ahí. Vamos a ver. Activen su micrófono. Cuéntenme, ¿qué más? Aparte de que vamos a demorar más tiempo, ¿qué otra cosa? Mayor resolución tendrá, Mientras más chiquita la porque no va a haber van a tener energía, que. no va a haber energía dispersa, o sea, no va a haber energía que nos haga dañar la imagen, sino va a ser como más focalizado. Precisa la imagen. Muy bien, entonces estamos súper claros, me encantan. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Si yo reduzco el ancho de la ventana, yo lo que estoy trabajando con un menor número de fotones, pero al trabajar con un menor número de fotones que son los más adecuados, voy a mejorar la resolución. Entonces tengo una muy buena resolución, pero a expensas del tiempo de duración del estudio. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo general, lo van a conseguir en todos los protocolos y lo vamos a ver en la práctica,
vamos a tener que los protocolos, o en los protocolos trabajamos con una ventana del 20%. ¿Sí? Esto es lo general que ustedes van a conseguir en la mayoría de los protocolos de medicina nuclear. Sin embargo, como siempre le digo, en medicina nuclear nada está escrito ni en piedra ni escrito con sangre. Es decir, todo es susceptible de mejora en función de tener el mejor diagnóstico del paciente. Entonces, dependiendo del paciente, dependiendo de lo pequeño o de lo grande que querramos ver y dependiendo de las condiciones físicas del paciente, yo puedo en un momento determinado reducir el ancho de ventana para la adquisición de una determinada imagen al 15% o incluso al 10% de la ventana, ¿sí? Pero en casos muy puntuales. Por lo general, vamos a trabajar con el ancho del 20%, ¿ok? Fíjense, este es un ejemplo cuando tenemos, por ejemplo, varias fuentes radiactivas y quise traerles un poco la espectroscopía para que podamos entender qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa, Omar, si yo, por ejemplo, utilizo, en cambio de tener el centro del fotopico en los 140 kiloelectronvoltios, yo lo tengo en 120 o lo tengo en 160? Y bueno, nada, yo me quito ese problema porque qué fastidio hacer esa prueba todos los días. Bueno, lo que ocurre es que yo puedo estar detectando, ¿sí? Oyéndome hacia eh, obtener, o le estoy diciendo al equipo, mira, considera el pico, es aquí, la región, por ejemplo, de radiación dispersa o en un área que no va. Obviamente, en nuestro caso particular, aquí, por ejemplo, en sodio 22, cuando trabajamos con el caso de PET, el sodio 22 tiene dos energías particulares de 511 y de 1275. El manganeso 54 tiene 835, por ejemplo. Pero fíjense que siempre tengo una curva que tiene que ver justamente con el tema de la dispersión, que puede ser mayor o menor dependiendo de los procesos, pero siempre es importante que consideremos dónde nosotros vamos a ubicarnos, dónde nosotros vamos a colocar nuestro centro de la ventana y cuál vamos a establecer nosotros como nuestro ancho de ventana. De esa manera, ese ancho de ventana nos va a permitir obtener la mayor cantidad de fotones que van a formar efectivamente la imagen. Entonces, todo lo que se va a formar en la imagen es todo lo que está ubicado entre estas dos barras, entre lo que está dentro de la ventana. Todo esto es lo que va a formar la imagen. Todo lo que esté por fuera de esa ventana no va a contribuir con la imagen. Esto es importante y bueno, chévere que veo que lo entienden perfectamente, así que me encanta. Muy bien. Ok. Bueno, dicho este tema del espectro, por ahí si hay alguna pregunta siempre me pueden interrumpir, ¿ok? No, no esperen hasta el final ni mucho menos. Siéntanse siempre libres de preguntar. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, bueno, hemos entendido este proceso. ¿Sí, Diego? No. Ok, yo los voy a apagar aquí los micrófonos y cualquier cosa lo prenden cuando lo deseen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Entendemos entonces que el colimador cumple una función importantísima y es la función justamente de detener esa radiación dispersa que pudiera llegar a perjudicar en la formación de la imagen. Obviamente, entonces, cuando nosotros analizamos o vemos el tema del colimador y lo vemos a detalle, obviamente él está apoyado sobre el detector, importante, está construido con plomo, es un elemento intercambiable, es decir, que yo voy a poder modificar o cambiar entre un colimador de alta energía a un colimador de baja energía. Tiene un conjunto de agujeros los cuales permiten el paso de radiación y ellos van a tener diferentes tipos de patrones geométricos. En el caso de lo que nosotros compramos o de lo que compramos en CEDEM, justamente es un colimador de tipo de hoyos paralelos, es decir, obviamente nos va a permitir obtener la radiación o la imagen, obtenerla de manera perfectamente perpendicular al plano de incidencia donde está el detector. ¿Qué significa esto? Por supuesto que el colimador de orificios paralelos lo que me permite es que los rayos en línea con el cilindro del colimador tienen más probabilidad de interactuar con el cristal y son los que efectivamente van a formar parte de la imagen. Y obviamente estos fotones que están aquí, que vienen con un cierto ángulo, por supuesto no van a llegar a formar parte del detector. ¿Qué podemos ver aquí de primera mano?
fíjense ustedes, ¿qué creen ustedes que debería ocurrir con el paciente y el equipo? Es decir, yo debería colocar, por ejemplo, a mi paciente aquí y tener el detector a esta distancia, por ejemplo, a 50, 60, 80 centímetros, o ustedes pondrían el detector aquí cerquita, o creen que da lo mismo si está cerca o si está lejos del paciente. ¿Qué creen ustedes? A ver. Es como lo hablábamos en la última clase, que debe estar a una distancia acorde para evitar la radiación dispersa, O sea, las que van en diferentes ángulos. no vamos a poder evitar la radiación dispersa. Lo que vamos a hacer es que mientras más cerca está el detector del paciente, menos o sea, los rayos se van a dispersar menos, ¿sí? O sea, imagínate tú, fíjate, aquí se están dispersando un poquito, entonces, bueno, aquí me llegan 6 rayos a formar parte de la imagen, ¿sí? Y estoy deteniendo, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3 y 4 rayos, ¿sí? O sea, de los 10 que se formaron, 6 llegaron y 4 fueron detenidos, pero porque estamos a esta distancia. Pero ¿qué pasaría si yo tengo a mi paciente aquí bien abajo? Bueno, lo que va a ocurrir es que este fotón que antes estaba en línea recta en este pedacito, probablemente venía en línea recta aquí, pero desde aquí se empieza a desviar, a desviar, a desviar, a desviar, y cuando viene a ver, ya tengo un ángulo importante. Entonces, mientras mayor es la distancia entre el paciente y el detector, mayor radiación dispersa hay. Y si hay mayor radiación dispersa, entonces voy a demorar más en realizar el estudio. ¿Por qué? Porque entonces van a llegar menos fotones a formar parte de la imagen, entonces no voy a poder tener una imagen de buena calidad. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en la vida real, en la práctica, muchos pacientes dicen, no, es que yo soy, ¿cómo se llama? Cuando son, además que pueden ser hipocondríacos, pero no hipocondríacos, cuando les da miedo estar en lugares cerrados, como en el tomógrafo. ¿Ah? Claustrofóbicos. Eso, claustrofóbico. Yo soy claustrofóbico. Obviamente, ustedes observaron el equipo es un equipo abierto, ¿sí? Y obviamente lo que sí va a ocurrir es que va a tener el detector en su cara mientras estamos realizando, por ejemplo, si estamos haciendo una gamografía ósea, mientras vamos por a nivel de cráneo y a nivel de cuello, vamos a tener el detector ahí. Pero conforme ya pasamos esa etapa, el detector va a seguir recorriendo el resto del cuerpo y no, él va a estar a libre desempeño, pues sin nada encima de él. Esto es importante de explicárselo a nuestros pacientes porque fíjense ustedes que una buena calidad de la imagen va de la mano de haber hecho las pruebas diarias, de haber escogido adecuadamente el fotopico, de escoger apropiadamente el ancho de ventana, pero también de colocar el detector lo más cerca posible del paciente. Entonces, si el paciente quiere salir rápido del estudio y quiere que el estudio sea el correcto, necesitamos de su cooperación para que el detector esté lo más cercano posible a él, ¿sí? Entonces es importante, yo siempre considero que los pacientes no es que sean locos y que se desesperen en cualquier caso, no. Es que si yo les doy la información correcta y les explico, bueno, el paciente va a entender, bueno, mira, ya yo me voy a controlar estos 5 minuticos, llego, me hago la cosa y ya después de aquí paso, ¿sí? Pero siempre es importante para mí explicarle a los pacientes de manera tal de que ellos sirvan de cooperación para con usted. Adicionalmente, en Seden compramos un colimador convergente, un colimador de tipo pinhole. Este tipo de colimador pinhole tiene las septas, ¿sí? O estas barras de plomo alineadas de esta forma, es decir, de forma tal de que se focalizan en un punto anterior o delante del colimador. Eso lo que nos permite es ampliar o aumentar, magnificar el objeto que estamos viendo. Entonces, ¿sí? ¿Cómo? Díganme, pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No. No. Entonces, con este tipo de pinhole, es verdad que vamos a tener una pérdida importante de algunos
de los fotones que van a formar parte de la imagen, pero esto nos sirve sobre todo cuando hacemos una valoración o una evaluación de la tiroides. Es el caso en donde lo vemos con bastante frecuencia porque además por la anatomía de nosotros nos permite que el triángulo o la pirámide, que vamos a ver que es algo así, de colimador, bueno, pueda perfectamente estar, claro, ahorita aquí pinté mal la tiroides en esta vista, ¿no? Pero puede estar justamente el cuello del paciente y aquí tenemos la cara, etcétera. Soy muy malo dibujando. Pero bueno, lo importante es que nos aprovechamos de la anatomía para poner aquí el colimador de tipo pirámide y de esa manera poder observar con muchísimo mayor nivel de detalle esas características. ¿Qué pasa? Fíjense, ustedes van a ver, bueno, este caso del divergente no lo tenemos, ¿sí? Y bueno, el caso del pinhole, que es el que les estoy comentando. ¿Qué pasa entonces? Fíjense ustedes que el colimador es la primera etapa con la que nosotros nos conseguimos en nuestro equipo. Es el primer filtro que yo voy a obtener, filtro físico que voy a obtener para detener radiación dispersa y que no me forme parte de la imagen. El segundo filtro, que ya no es físico, sino, digamos, físico de tangible, pero sí es físico de la física que utilizamos, tiene que ver con el ancho de la ventana, con el espectro y poder utilizar de manera apropiada justamente los fotones que de verdad son útiles para formar parte de la imagen de manera apropiada. Luego del colimador tenemos finalmente el cristal de centelleo. Se conoce como cristal de centelleo porque él va a convertir un fotón o un rayo de tipo gamma, lo va a convertir en un fotón de luz visible. Es una especie de centellador, o sea que centellea conforme le llega un fotón de rayos gamma, él ¡pum! Me muestra un fotón de luz visible, lo puedo ver. Es decir, la radiación rayos X o rayos gamma yo no la puedo percibir con nuestros sentidos. Entonces yo necesito de un material que me permita visualizar eso que es hasta ese momento es invisible. Entonces el cristal de iodo de sodio es un cristal que van a ver siempre como un cristal de centelleo, es decir, que destella luz. Obviamente, los detectores de centelleo basan su funcionamiento justamente en el registro de los fotones de luz que son emitidos por ciertos materiales al recibir la acción de radiaciones ionizantes, como en este caso, radiación de tipo gamma. Es decir, lo que ocurre en el cristal es que yo voy a tener una serie de procesos que da lugar justamente a que el número de fotones de luz producidos en el cristal sea proporcional a la energía del rayo gamma. Y esto es fantástico porque luego nos permite entonces justamente convertir la cantidad de fotones de luz visible en cuantificar, digamos, esa cantidad de fotones de luz visible, las podemos cuantificar en función de la energía absorbida. Por lo general, se producen entre 20 y 30 fotones de luz visible por cada kiloelectronvoltio de energía gamma absorbida. Así que, si eso ocurre por cada kiloelectronvoltio y estamos hablando que el tecnesio 99 trabaja con 140 kiloelectronvoltios, se producen alrededor entre 2.800 y 4.200 fotones de luz por cada rayos gamma que llega a ser absorbido en el cristal. Lo que quiero con esto es que entiendan que hay un proceso de físico, digamos, a lo interno del equipo que me permite a mí magnificar para poder observar con muchísimo mayor nivel de detalle, obviamente, las variaciones de absorción o de metabolización de ese radiofármaco en la estructura a considerar. La estructura molecular del cristal de iodo de sodio activado con talio es una estructura tal cual cristalina en forma de red como la que ustedes pueden ver en pantalla. No los quiero aburrir mucho porque de verdad esto no nos va a servir de mucho en la práctica, pero sí que sepan que lo que ocurre dentro del cristal de iodo de sodio, en el iodo de sodio solamente, lo que ocurre es que la radiación de tipo gamma es absorbida y yo libero entonces un fotón de luz visible y ese fotón de luz visible interactúa con este señorito chiquitico que está aquí, que es el talio.
¿Qué ocurre? ¿Por qué les comento esta diferencia? Porque ustedes van a ver que hay detectores, por ejemplo, en el caso de tomógrafos, que también son detectores de centelleo, de iyoduro de sodio, pero sin activación de talio. Solamente traducen ese fotón de luz visible automáticamente en la imagen o digamos eso en una carga y eso después finalmente en la imagen. Pero aquí, obviamente lo que nosotros hacemos es que entonces se absorbe el rayo gamma, pasa a ser un fotón de luz visible y luego libero, perdón, aquí en el yoduro de sodio se produce la absorción por completa de la radiación de tipo gamma, se libera un electrón, este electrón va a activar el talio y el talio a su vez es el que entonces va a permitir la liberación de un electrón y con ese electrón que se produce es el que entonces va a formar un fotón de luz visible que va a llegar al tubo fotomultiplicador. ¿Qué ocurre digamos, detrás del cristal? Es decir, yo voy a tener siempre un fotón de luz visible. Ese fotón de luz visible va a atravesar justamente un líquido, digamos, fíjense que aquí lo podemos ver, este es un detector pero abierto circular, pero bueno, ocurre exactamente lo mismo. Aquí abajo, lo que ustedes ven aquí en blanco correspondería al cristal, aquí lo estamos viendo desde la parte superior del detector, y estos señoritos que están acá son los tubos fotomultiplicadores. Sí, los tubos fotomultiplicadores van o están organizados de manera que su área sea hexagonal para que no haya pérdida de información entre uno y otro. ¿Por qué? Porque si yo tuviese detectores así, que los existió en algún momento, bueno, obviamente ocurre que en el lugar en donde ellos, o sea, aquí en este pedacito, no hay recepción de fotones, ¿no? Y entonces obviamente todo eso perjudica para formar la imagen. Entonces, el tubo fotomultiplicador lo que hace es que va a producir justamente que llegue, vamos a verlo aquí esquemáticamente, lo que me va a permitir es justamente convertir la luz del cristal en un pulso eléctrico y lo que ocurre, a verlo, vamos a verlo acá, perfecto, es que llega, por ejemplo, el fotón de rayos gamma, por ejemplo, que llega aquí, en el cristal de centelleo finalmente tengo un fotón de luz visible, este fotón de luz visible llega al fotocátodo, aquí en el fotocátodo va a liberar electrones y estos electrones van a chocar contra una serie de elementos metálicos que conocemos como dínodos. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque fíjense, un fotón de luz visible es absorbido completamente y libera un electrón. Eso se conoce como efecto fotoeléctrico. Lo estudiaron con el profesor José Jorge. Luego, se libera ahora un electrón, que es una partícula. Va a chocar contra un dino, contra un elemento metálico. Y en esa interacción entre un electrón y los átomos que conforman el dino, va a liberar mayor cantidad de electrones. Se produce un efecto que conocemos como ionización. Entonces, fíjense ustedes que por cada fotón de luz visible sale un electrón, pero sale al final de todo el tubo fotomultiplicador alrededor de 10 millones de electrones. Entonces yo con un solo fotón de luz visible, yo obtengo 10 millones de electrones que son los que después yo voy a convertir en una señal eléctrica y que voy entonces finalmente a poder transformar en la imagen final, en la imagen de medicina nuclear. Por eso es que conocemos este tubo como tubo fotomultiplicador, porque a partir del fotón de entrada él multiplica la señal de salida. ¿Por qué es importante toda esta historia? ¿Sí? Primero porque yo parto del hecho de que es importante que uno entienda el porqué de las cosas y con qué es que estamos trabajando para entonces saber cómo nosotros, si nos tenemos un problema, cómo lo debemos enfrentar. Y por el otro, porque en la práctica lo que va a ocurrir cuando veamos, por ejemplo, vamos a suponer que es aquí rectangular, cuando veamos un patrón de uniformidad y veamos que hay alguna falla, por ejemplo, entonces allí va a venir Rubén y le van a pedir, mira, vamos a hacer un fototuning, es decir, vamos a hacer una calibración de los tubos fotomultiplicadores. ¿Por qué? Ah, bueno, porque estoy viendo que, por ejemplo, aquí
tengo una fuente puntual a una distancia muy lejos, con lo cual debería yo ver algo muy uniforme en el detector, pero de repente veo un punto muy hipercaptante en este lugar y aquí veo un punto medio oscuro. Entonces, bueno, algo está pasando. Entonces tenemos que revisar si es un problema de los fotomultiplicadores o si es un problema del cristal o si es un problema del colimador o si es un problema del posicionamiento de la fuente que no está tan a la distancia que debería, ¿no? Entonces, por esa razón es que es importante entender cada uno de estos aspectos. Luego, cuando ya empecemos a ver en la práctica, veamos parte de las imágenes, etcétera, vamos a entender, voy a volver a conectar un poco con esta historia. Por supuesto, el interno, bueno, hay una serie de circuitos allí que no voy a entrar en detalle. Por supuesto, ya conversamos el tema del espectro energético y de cómo entonces yo con el ancho de ventana tengo un filtro, digamos, físico no tangible basado justamente en entender que la radiación cuando interactúa vamos a tener justamente un proceso y por eso a lo interno del equipo hay lo que conocemos como el analizador de altura de pulso. El analizador de altura de pulso verifica el tamaño de pulso que sale del amplificador y si es del tamaño especificado, es decir, mayor que el nivel inferior y menor que el nivel superior, entonces este analizador de altura de pulso produce un pulso eléctrico de un tamaño fijo que luego va a poder ser contado. Es decir, él va a permitir justamente en esta ventana decir, ah, bueno, mira, este que está aquí lo cuento, este que está aquí lo cuento, este que está aquí lo cuento, y estos fotones que están por fuera del ancho de ventana por arriba o por debajo, sencillamente no los cuento, no forman parte de la imagen que voy a obtener. Fíjense ustedes, ¿sí? Entonces que cuando nosotros analizamos la tendencia, digamos, o el espectro energético del tecnecio 99, yo tengo entonces un área que es un área de pico de energía perfecta, completa, que es la que voy a utilizar, y tengo entonces la correspondiente a fotones de radiación de tipo disperso. Hay un área de solapamiento en donde hay una serie de fotones buenos que no voy a contar y una serie de fotones malos que inevitablemente, que inexorablemente van a formar parte de la imagen. Por eso es que siempre voy a tener parte de la imagen ruidosa. Siempre voy a tener una imagen que no tiene tan buena calidad como la que vemos en tomografía o en resonancia. Pero, por qué la medicina nuclear sigue siendo la tendencia, digamos, a nivel mundial, a pesar de la resolución? Porque a diferencia de las imágenes anatómicas o estructurales que tengo con la tomografía y la resonancia, la medicina nuclear me permite tener imágenes moleculares, imágenes fisiológicas, de funcionalismo, cómo está funcionando, cómo está metabolizando el determinado órgano en evaluación, ese determinado radiofármaco. Entonces, por esa razón es que nosotros seguimos utilizando este aspecto. Luego, hay una forma de hacer una valoración que nosotros los físicos nos encanta, que es lo que conocemos como el ancho máximo a la mitad de la altura máxima del pico. Pero realmente este valor, digamos que es el FWHM, ¿sí? El Full Wave Half Medium, obviamente lo que me da es una relación para nosotros, los físicos, cuando hacemos las evaluaciones. Ustedes van a ver que en nuestros reportes hacemos una evaluación de este FWHM. ¿Qué es lo que buscamos con ello? Evaluar que este ancho de fotones, es decir, si el tecnecio 99 es un tecnecio libre y es un tecnecio, digamos, no contaminado con otros elementos, bueno, este ancho de ventana más o menos siempre se va a mantener. Entonces, lo que buscamos nosotros en el tiempo, con una prueba que se hace semestralmente, es hacer esa evaluación, ¿no? Evaluar a la mitad del pico máximo, ¿sí? Entonces, si este, no sé, si este es el 100%, bueno, nosotros evaluamos qué ocurre a nivel del 50% y se establece este, esta relación que va entre estas dos energías y esto que está aquí es lo que conocemos como ese FWHM. Se lo van a conseguir en mucha de la literatura porque, bueno, a nosotros también nos permite cuantificar cosas, evaluar, por ejemplo, después relaciones señal-ruido, evaluar muchísimos aspectos desde el punto de vista físico, digamos.
Aspectos importantes, fíjense ustedes, una imagen con una ventana del 20%, ¿sí? Hago pasar suficiente cantidad de fotones de rayos X, veo un poquito de blurring en la imagen, ¿sí? Sin embargo, bueno, está más que justificado. Si me voy a una ventana del 10%, tengo menos blurring, tengo una resolución mucho más clara. Fíjense ustedes este punto de hipercaptación que está aquí, ¿sí? Aquí se ve que hay algo de hipercaptación, pero no puedo definir exactamente en qué vértebra, si está lateralizado, si está central. Ese tipo de cosas no las puedo ver allí, ¿sí? Entonces, obviamente, importante sí considerar estos aspectos. Perdonen, aquí un momento ya. Porque fíjense ustedes qué ocurre cuando me voy ahora a el caso de 40%, por ejemplo. Fíjense que vemos aquí en el caso de la ventana del 40%. Bueno, lo que nos damos cuenta es que si ustedes analizan a detalle lo que está ocurriendo allí, es que tengo demasiada radiación dispersa que me va a formar la imagen, y fíjense cómo yo oculto completamente la visualización o el punto de hipercaptación que yo tenía aquí en este caso, ¿sí? Entonces, obviamente, si ustedes ven esto, se dan cuenta que tenemos este punto, ¿no? Es decir, que, claro, por supuesto, un ancho de ventana del 40% es una cosa demasiado exagerada, una cosa que normalmente no ocurre en el día a día. Nosotros siempre vamos a estar trabajando con este 20%, entre un 20 y un 10%, dependiendo de los casos que necesitemos analizar. Como les comento, ¿sí? Nosotros vamos a analizar, una de las pruebas que ustedes van a realizar de manera diaria es la uniformidad extrínseca, y eso les va a permitir tener una imagen como esta, y estaría bien tener una imagen como esta. Si ustedes observan, vamos a ver el caso de la imagen circular. Pareciera que los dos casos son muy similares, ¿no? Porque lo vemos bastante parejo, bastante homogéneo en los dos lados. Cada uno de esos punticos que estoy viendo allí corresponde a un fotón que está llegando allí a eso, ¿sí? Que está llegando ahí a ese detector. Pero si ustedes observan aquí ligeramente a nivel extremo derecho, vemos que hay como una línea y un poco de cosas aquí un poco raras. Sí, unas líneas ahí medio oscuras. Bueno, tiene que ver con que este cristal particularmente sufrió problemas de humedad y de temperatura que dieron lugar a que el cristal se humedeciera, y por consiguiente había que reemplazar, ¿sí? Y eso supone $30,000 que perdemos solamente en ese escenario. Así que obviamente hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con este tema de las fluctuaciones de humedad y temperatura. Por eso es que es importante obviamente mantener el aire acondicionado y todo eso de manera organizada. Luego, por supuesto, yo puedo trabajar con diferentes tipos de radiofármacos. En nuestro caso, nosotros vamos a iniciar con el tecnecio 99 metestable. En un momento determinado pudiéramos ampliar nuestra ventana de diagnóstico y de tratamiento con yodo 131. Y para cada uno de esos isótopos hay que tener las valoraciones o las evaluaciones de la uniformidad, dependiendo de cada uno de los casos. Si yo coloco un isótopo erróneo, es decir, no es que, a ver, cuando yo coloco o selecciono un isótopo erróneo, realmente yo lo que le estoy diciendo al equipo es: céntrate en este nivel de energía o en este pico de energía. Entonces, bueno, si yo estoy en el pico de energía del iodo 131, por ejemplo, que es de 364 kiloelectronvoltios, obviamente lo que va a estar, y yo tengo tecnecio 99, obviamente lo que yo estoy recibiendo dentro de esa ventana del 20% ya no serán algunos manchones de
los fotones de mayor energía que pudieran estar llegando, ¿sí? O si lo tengo de muy baja energía, entonces, bueno, llegarán demasiados fotones y colapso todo el proceso de uniformidad del equipo. Por eso es que es importante, obviamente, escoger de manera apropiada ese equipo. Fíjense ustedes que una mala calibración energética también me puede generar perturbaciones o afectaciones como esta. Fíjense que aquí se ven lo hexagonal de los fotomultiplicadores. Veo un manchón, digamos, en esta zona más oscura y en esta zona más clara. Sin embargo, obviamente, calibrar de manera apropiada y escoger de manera apropiada me permite, me garantiza tener efectivamente niveles de uniformidad apropiada. Entonces, cuando hablamos de ese SPECT, nos referimos a esa tomografía computarizada por emisión de fotón simple, y lo que obtenemos o lo que tenemos justamente por entender en ese caso es que cuando nos referimos, cuando nos Disculpa referimos, que te interrumpa. ¿cómo? Es que, disculpa que te interrumpa, me dicen Aidiana y Carolina que no tienen internet en CDN. Ellas están allá viendo la clase, está fallando. Ok. Para que tomemos en cuenta, porque son de las tres técnicos dos. Claro, yo quería aquí adelantar un poquito más de SPECT. Me quedan, Ya Ya va. llegó el internet otra vez. Ya llegó, ya llegó. Ya Sí, llegó, sí. ok. Es que estaba Vale, con los datos y venía y volvía otra vez, pero ya llegó. ok. vale. Si Entonces, no tienen Vale, el gracias. reservador abierto. bien, bien, bien. Entonces, fíjense qué pasa, fíjense, yo puedo tener imágenes estáticas, ¿sí? Cuando hablamos de esa tomografía o SPECT, lo que nosotros estamos haciendo con el equipo es sencillamente poniéndolo a girar alrededor del paciente, ¿sí? Van a estar girando de manera paralela los dos detectores, ¿sí? Y de esa manera yo voy a tener una adquisición en anterior, una en posterior, una a 5 grados, una a menos 175 y así voy, hasta que completo toda la órbita. ¿Qué pasa? Eso lo que me va a permitir a mí es reconstruir o obtener una imagen tridimensional de mi paciente. ¿Qué ocurre? No todos los pacientes van a requerir o a necesitar una imagen SPECT. El SPECT, por lo general, está bien indicado, claramente indicado para algunos tipos de patologías y también está indicado para aquellos casos en donde tenemos una sospecha, en donde no sabemos o no está claro, vemos un punto de hipercaptación a nivel de la columna, por ejemplo, pero esa hipercaptación a nivel de la columna pudiera estar o no lateralizada, por ejemplo. Y dependiendo de lo lateralizado o no, evidentemente, lo que va a ocurrir es que entonces vamos a poder nosotros diagnosticar de manera apropiada o no ese tipo de patología. Entonces, por eso es que es importante que si yo veo un punto de hipercaptación a nivel de la columna, ustedes van a tener obligatoriamente que consultar con el físico o con el médico nuclear de manera tal de evaluar si es o no necesario realizar un estudio SPECT, ¿sí? El estudio SPECT, obviamente, vamos a tener también diferentes tipos de estudios SPECT, dependiendo de lo que querramos evaluar. Si es una lesión en columna, tiene una cantidad de especificaciones. Si es una lesión en alguna otra área, o si yo quiero evaluar un órgano, por ejemplo, como la tiroides o la paratiroides, o quiero hacer una valoración a nivel pulmonar, por ejemplo, quiero ver qué está ocurriendo a nivel de crestas ilíacas, o qué ocurre, por ejemplo, cuando hay procesos infecciosos y necesito hacer una valoración para ver si efectivamente si están tomados los dos huesos, si está el fémur o si está la tibia y peroneo, qué está pasando, si tiene la rodilla afectada. Para todos esos casos tenemos diferentes formas de adquirirlo y eso va a depender justamente de la cantidad de paradas que yo realice. Es decir, si yo nada más hago una sola parada, bueno, veré un manchón de esta forma, ¿no? O sea, una parada eh, izquierda o diagonal aquí y diagonal aquí. En la medida en la cual yo aumento la cantidad de proyecciones, por supuesto, fíjense cómo ya yo voy teniendo una imagen, en este caso, una imagen cardíaca, una imagen de lo que sería el corazón. En el caso del corazón, cuando veamos ya la próxima clase que entremos ya en los diferentes protocolos, etcétera, vamos a ver el caso cardíaco
yo lo pongo como una etapa más intermedia. No vamos a arrancar con estudios cardíacos ahorita, porque de verdad necesita bastante estudio, pero lo que sí quiero que entendamos es cómo vemos cada uno de los cortes, ¿sí? Tanto en la parte, digamos, coronal, transversal y sagital, que nos van a permitir a nosotros evaluar, por ejemplo, a través de gammagrafía de miocardio, vamos a poder evaluar en estrés y en reposo, y vamos a poder ver cómo se está comportando ese determinado paciente, ¿sí? A partir de allí, obviamente, nosotros podemos hacer una valoración, una sincronización con el electrocardiograma, y de esa manera poder tener una evaluación más apropiada de lo que está ocurriendo con el músculo cardíaco. Luego, por supuesto, tengo que tener una valoración anatómica adecuada y una ubicación espacial de los sucesos que pueden ocurrir a diferentes energías, entendiendo, fíjense ustedes, cómo una imagen de tiroides se puede ver relativamente fea en el sentido de una baja resolución, pero que al final lo que a mí me interesa es entender qué es lo que está ocurriendo en el tiempo, en este caso una secuencia de imágenes que tomamos a 2, 4 horas. Obviamente lo que me interesa es ver cómo es la eliminación del material radiactivo y si hay o no algún foco que permanezca en el tiempo. La configuración típica del SPECT-CT, tal cual como el que tenemos en SEDEN o el que compramos en SEDEN, viene acoplado la imagen de medicina nuclear adicional a la imagen tomográfica. La diferencia es que los tomógrafos por lo general pueden ser de 1 o de 4 cortes. Sin embargo, en este caso tenemos 16 cortes y existen evidentemente en el mercado hasta 64 cortes en los tomógrafos asociados a los equipos de medicina nuclear. En el caso del SPECT-CT, obviamente lo que debemos garantizar es que haya un registro preciso. Por supuesto, cuando nos hablamos de un registro, es que podamos fusionar apropiadamente la imagen de medicina nuclear con la imagen tomográfica, que se utilizan los datos de la tomografía para corregir atenuación. Y esto es importantísimo porque nos permite o nos garantiza justamente que con la imagen que obtenemos en la tomografía nosotros podamos corregir. Bueno, mira, no es lo mismo a que yo tenga un punto de hipercaptación a nivel pulmonar a que yo lo tenga a nivel de las crestas ilíacas. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel, digamos, de sacroilíaco, yo tendría mayor cantidad de radiación que es frenada por la grasa del paciente, por los huesos del paciente. En cambio, a nivel pulmonar no. Entonces, bueno, si yo veo dos puntos de hipercaptación que tienen más o menos la misma intensidad de señal, evidentemente, si yo no tengo la tomografía, automáticamente yo sé que hay una mayor hipercaptación a nivel de lo que sería la parte sacroilíaca que lo que hay a nivel pulmonar, ¿verdad? Porque en pulmón no me atenúa nada, abajo me está atenuando muchas cosas y sin embargo las veo con la misma intensidad. Entonces es importante siempre tener un criterio clínico a la hora de evaluar las imágenes médicas. Por supuesto, la tomografía con el SPECT me va a permitir hacer una localización mucho mejor de lo que son lesiones paratiroideas, por ejemplo. De igual manera, una distinción entre lo que pudiesen ser infecciones a nivel de hueso y de tejido blando. Y evidentemente imágenes de angiotomografía fusionadas con imágenes de perfusión de miocardio pueden ser posibles y le permiten al médico cardiólogo, evidentemente, tomar mejores decisiones. Importante también destacar que yo puedo realizar fusión de imágenes, ¿sí? Esta es la primera fusión que hicimos entre dos equipos en Venezuela. Aquí tenemos la imagen de SPECT obtenida para viabilidad tumoral cerebral. La obtuvimos en una gamma cámara de doble cabezal. El puntico rojo que ustedes ven aquí corresponde justamente a el área de toda esta área que está afectada por la lesión de lo que vimos en la tomografía, de toda esta área afectada. Realmente el único lugar en donde hay células tumorales viables, activas, es ese puntico que está allí. Entonces, bueno, por supuesto que ahí cambia toda la conducta terapéutica en términos de la radioterapia. Obviamente no tenemos que estar irradiando nada de toda esta área, sino que sencillamente nos concentramos en ese pedacito con un margen, por supuesto, apropiado para poder brindar.
Y bueno, esta fue la primera imagen de fusión que hicimos, en este caso en el hospital universitario, y esta fue la primera imagen de fusión que también obtuvimos, pero en el caso de Grupo Médico Especialidades El Tigre. Una imagen que estábamos teniendo para hacer una gamografía ósea para evaluar el tema de afectación ósea, de infección ósea. Entonces, bueno, en términos globales, por supuesto, la forma o la metodología que tengamos para configurar cómo vamos a presentar nuestros estudios, por lo general yo puedo presentar el estudio de la gammagrafía cuerpo entero, más proyecciones, por ejemplo, adicionales. Puedo tener una imagen, por ejemplo, en este caso, de perfusión, porque estamos haciendo evaluaciones en ese paciente. Pero bueno, pudiéramos tener múltiples formas, obviamente, de cómo presentar el estudio. Eso lo tenemos que definir ya una vez que hayan instalado el equipo y visto, digamos, esa parte de las aplicaciones y de cómo vamos a diseñar nuestros protocolos a lo interno, pero bueno, siempre vamos a poder presentar información importante. Obviamente el SPECT-CT nos va a permitir entonces añadir esa exactitud diagnóstica, incrementar la especificidad de lesiones positivas, y está descrito en toda la literatura que busquemos. Obviamente la fusión debe ser bien dirigida y por supuesto nos va a permitir contribuir de manera significativa en la apropiada escogencia en el apropiado diagnóstico de nuestros pacientes. Por otro lado, fíjense ustedes, aquí hubo una extravasación de la vía. Fíjense que le tuvimos que poner una máscara a este caso. ¿Por qué le tuvimos que poner una máscara? Porque tuvimos que quitar aquí que fue el punto de inyección. Porque fíjense que el punto de inyección está muy cerca de la cabeza femoral, que es donde estaba la duda de la afectación, por ejemplo, a nivel óseo, a nivel de infección ósea. Fíjense ustedes allí que si analizamos la duda aquí en una imagen solamente de gammagrafía, es bueno, ¿qué es lo que realmente está tomado? Nosotros lo vemos acá como que solamente es cabeza femoral, no hay otras afectaciones, ¿sí? Fíjense también un punto importante, el vaciado de la vejiga. El vaciado de la vejiga es vital en todos los casos, pero sobre todo cuando tenemos algún tipo de sospecha o de lesiones en cualquier área de este rectángulo, ¿no? Porque evidentemente yo necesito garantizar que esa vejiga esté lo suficientemente vacía para que no afecte la calidad de la imagen. Nuevamente, es un poco para poder ubicar acá donde teníamos este punto de hipercaptación a nivel óseo y poder identificar. Fíjense que aquí sí teníamos tomada, digamos, todo de manera significativa. Hay un caso, yo no lo he vivido, este caso sí está extraído de la literatura, yo nunca lo he utilizado en la práctica, que es una fractura, fíjense ustedes, un trauma de pie con 15 días de evolución, rayos X normal, ¿sí? Pero, eh, digamos, presentaba cierto dolor y efectivamente en la imagen de SPECT se ve una imagen de mayor hipercaptación. ¿Por qué podemos ver este tipo de fracturas aquí de manera sencilla? Porque acuérdense que en el punto de la fractura va a haber mayor producción de cristales de hidroxipatita. Y al haber mayor producción de cristales de hidroxipatita, entonces es perfecto porque el MDP, el metildifosfonato, que es el que utilizamos, el fármaco que utilizamos asociado al radionucleido, que es el tecnesio 99, entonces el tecnesio 99 más MDP, que sería todo el radiofármaco, finalmente se metaboliza justamente en los cristales de hidroxipatita en hueso. Entonces, evidentemente, tenemos una maravillosa visualización. Fíjense ustedes acá, tenemos un rastreo con ciprofloxacina que también nos permite hacer evaluaciones. Observen ustedes a nivel, por ejemplo, si ustedes observan, hay una captación natural a nivel de hígado, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que nos interesaba en este caso, fíjense que vamos teniendo imágenes estáticas de manera, digamos, en el momento de la inyección, a las 4 horas y a las 24 horas, para poder observar si hay o no
una afectación, una infección en ese paciente. Eso lo vamos a ver después con el tiempo, cuando ya veamos los casos, digamos, más particulares. Lo que quería era traerme algunas imágenes o algunos detalles de lo que era parte de lo que vamos a ir ya viendo para la próxima clase, entendiendo entonces obviamente que nuestro equipo de medicina nuclear es un equipo primero altamente sofisticado, es decir, que cuenta con ese tomógrafo más los detectores provenientes de lo que sería nuestra cámara de doble cabezal. Adicionalmente, entonces, entender, por supuesto, por qué nosotros debemos ser tan, pero tan precavidos en cada uno de los procesos, desde el colimador, por supuesto, del detector, garantizar los niveles de humedad y temperatura que se mantengan siempre dentro de valores establecidos para que no haya afectación del cristal de centelleo, y luego, por supuesto, lo que tiene que ver con los tubos fotomultiplicadores. Fíjense que en cualquiera de estos casos, tanto los tubos fotomultiplicadores pueden tener una calibración, pueden calibrarse. El caso del detector es lo que nosotros vamos a evaluar de manera intrínseca cuando retiramos el colimador, y cuando colocamos el colimador vamos a evaluar lo que conocemos como la uniformidad extrínseca. Entonces, de esa manera, fíjense que tenemos, digamos, de manera clara lo que sería cada uno de estos aspectos o sí, estos elementos que constituyen o integran nuestro equipo de gamma cámara de doble cabezal con tomografía. Por supuesto, indicarles que, bueno, obviamente yo puedo tener estudios, por ejemplo, como estudios que se ven, digamos, más bonitos desde el punto de vista de colores, etcétera, y todo lo demás, que son estudios cardíacos. Este tipo de visualización es un estilo de visualización de tipo Bulay. Es como que si yo cortara el corazón y luego lo fuera colocando aquí de manera central, ¿no? Y lo fuera colocando en círculos isocéntricos a partir del centro del corazón. Y entonces, bueno, me permite a mí describir en cada uno de estos planos, pero eso lo vamos a ver con calma cuando ya veamos el caso de estudios especiales. Lo que quiero es que vean que hay muchas visualizaciones, más allá de que podemos ver imágenes, sí, muy feas, ¿sí? Imágenes que se pueden ver con muy baja nivel de resolución o con mucho ruido, pero que lo que me interesa es evaluar, por ejemplo, en este caso, esta forma de sacabocado o de mordisco que tengo en la tiroides, y ya de esa manera sé que hay un punto de hipocaptación allí, y sé que es un caso de, digamos, de afectación o un caso patológico en el caso de tiroides. Entonces, no necesito tener un nivel tan alto de detalle. Por ejemplo, fíjense ustedes, para el caso de paratiroides, yo aquí veo, sí, un punto de hipercaptación que está a este nivel, y yo solamente con tener esto ya tengo automáticamente, el médico nuclear tiene el diagnóstico que efectivamente necesita. Entonces, por esa razón, a pesar de que yo no necesite mayores niveles de resolución, obviamente, cuando integramos la imagen tomográfica, por supuesto que vamos a añadir, evidentemente, una exactitud diagnóstica y una forma de presentar nuestro estudio que evidentemente va a tener muchísimo mejor preponderancia con nuestros médicos referentes, ¿sí? Eh, Vamos a ver, yo creería, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, primera? ¿Ha quedado claro? ¿No está claro? Cuéntenme un poquito. Bueno, yo más que es una pregunta por curiosidad. Allá en el equipo del Tigre, ellos nos van a enseñar a hacer las funciones de imágenes híbridas. O Sí, sea, claro. trabajan así ellos también. Vas a estar conmigo, sí, sí. Es el primer SpecCity instalado en Venezuela, el del Tigre. Ok. ¿Por qué vamos al Tigre? Porque es un equipo Siemens igual al que nosotros compramos, ¿ok? Por eso es que no vamos a la Metro con ustedes. Porque Ah, usted va a estar allá con nosotros. sí, sí, yo voy a estar allí con ustedes. Sí, ahí vamos a ver, porque obviamente lo que quiero es precisamente que lo que estamos viendo en la teoría lo vamos a llevar a la práctica, pues. Y vamos a ir viendo, ok, cuáles son las pruebas que yo voy a hacer diarias, qué voy a hacer yo de manera mensual, qué ocurre con el caso de la resolución espacial, en qué casos yo voy a detener o no. Fíjense ustedes, por ejemplo, déjenme compartir aquí.
Fíjense ustedes. eh, ok, aquí vamos a partir. Presentación con diapositiva. Fíjense qué ocurre, por ejemplo, en este caso. Lo que quiero es que vamos a ver eh, qué pasa en este caso. Fíjense ustedes, por ejemplo, sí, podemos ver una imagen de buena calidad y una imagen con una uniformidad muy pobre. Sí, fíjense ustedes que yo veo aquí un manchón en esta área del equipo. Por lo general, y aquí es importante que esté Rubén, ¿está por allí? Sí. Por lo general, Rubén, vamos a ver que imágenes como esta probablemente tienen que ver con una falla en el tubo fotomultiplicador, no necesariamente en el cristal. Fíjate también, por ejemplo, cuando no hay corrección por linealidad, fíjate que yo veo patrones como este, ¿sí? Es decir, yo veo un patrón en donde veo sombras y oscuros. O sea, ¿qué ocurre aquí? Que aquí lo que está teniendo es que tengo un todo punto multiplicador y otro que no están registrando, todos los oscuros no registran y los claros están registrando, ¿no? Entonces, claro, pierdo la linealidad en la respuesta del detector. Esto se soluciona con 20 minutos colocando una fuente puntual y haciendo una serie de pruebas y de esa manera podemos resolver esto. Esto en teoría, ahí hay una tarea por parte del ingeniero que hace la instalación del equipo. Vamos a ver qué tanto nos da de información y si no, nada, lo manejamos y lo desarrollamos nosotros. Sin embargo, sí, fíjense cómo puede haber también afectaciones como esta, que pudieran parecer inicialmente una afectación del cristal o de humedecer el cristal, pero tiene que ver con una uniformidad sin corrección de energía. Entonces, al no haber corrección por energía, es decir, que no tengo calibrado adecuadamente en el equipo, entonces, bueno, se puede ver un patrón como este, que es un patrón demasiado complicado para distinguirlo. Por esa razón, yo siempre antes de decir, mira, es que el cristal se dañó y tal, no, vamos a hacer primero prueba de energía, prueba de linealidad, calibramos, hacemos el fototuning y luego de que todo esto está verificado, es que podemos evaluar si hay o no afectación por parte de lo que sería, por ejemplo, el cristal. Puntos importantes que podemos tener, por ejemplo, que esto también me interesa, el tipo de órbita con la cual nosotros podemos trabajar. El equipo, este que compramos, nos permite hacer una órbita de tipo, ¿cómo se llama? De contorno, una órbita de contorno en donde él se va a ir pegando más al paciente o alejando, dependiendo del sensor, ¿sí? Dependiendo de lo cerca o lo lejos que esté. Puedo tener una órbita circular en donde yo marco con el equipo, él nos va a pedir, mira, hazme la marca lateral, hazme la marca de adelante y atrás, y entonces él hace perdón, la lateral y la de adelante y atrás, y hace una órbita elíptica, que es esta, obviamente, que tiene forma de elipse, ¿sí? Entonces, de esa manera tengo una órbita que en los costados va a estar más cerca del paciente, pero cuando esté en la parte anterior y posterior, bueno, también se acercará un poco más cercano a la visualización, y tengo la posibilidad también de hacer una órbita circular, que es la que a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque la órbita circular funciona bien en lo lateral, porque va a estar lo más cercano posible a los hombros del paciente o al ancho del paciente, pero cuando estamos en la parte anterior y posterior, en todos estos ángulos, evidentemente pierdo información. Entonces, la órbita elíptica, maravillosa, y la órbita de contorneo sí está habilitada. Yo creo, según lo que vi, en teoría está habilitado para nuestro equipo, según lo que nosotros analizamos del equipo que se compró. Sí, entonces, bueno, tenemos diferentes modos de adquisición. Yo puedo tener, por ejemplo, un spec solamente de 180 grados o un spec en el cual tengo que hacer un recorrido completo de 360 grados, por ejemplo, cuando es el caso de cráneo, por ejemplo, de cerebro, por ejemplo, cuando queremos hacer una evaluación a nivel de cerebro.
y bueno, algunas otras imágenes, por ejemplo, de SPECT, aquí en este caso sí, extraídas de la literatura, esta ninguna de estas es propia, esta sí digamos, estas son más imágenes comerciales de lo que podemos nosotros extraer en la información. Obviamente yo puedo reducir la valoración o el nivel de background que tiene la imagen de medicina nuclear hasta que podamos observar efectivamente los puntos de hipercaptación que pudiéramos tener. Por ejemplo, fíjense aquí, este puntico chiquitico a nivel del hígado que medio se ve, bueno, evidentemente aquí lo vemos con mayor, ¿sí? Nivel de detalle y por otro lado puedo tener eh, y, captación de manera normal, ¿no? Es decir, captación que es fisiológica, normal por la eliminación, y captación que efectivamente es patológica y que tiene que ver justamente con, en este caso, con lesiones tumorales. Muy bien. Yo creería, a mí me gustaría dejarlo hasta aquí, porque siento que es bastante la información de toda la parte de SPEC, gamma cámara y CT, y ya luego concentrarnos completamente la próxima semana, que sería nuestra última semana de octubre, eh, que sería el 29, veríamos todo lo que tiene que ver con cuarto caliente. ¿Sí? El cuarto caliente es donde vamos a hacer la manipulación eh, de los equipos, del material radiactivo y que nos va a permitir a nosotros obtener el material radiactivo que luego nos va a permitir inyectar al paciente y por supuesto formar la imagen. Yo consideraría entonces que semana que viene vamos a hacer cuarto caliente, queda 29 de octubre. Luego estamos esperando, lo estuve conversando con ayer y estoy esperando que nos den la confirmación del material. Ya me dijeron que entre finales de esta semana e inicios de la próxima es que nos van a poder decir exactamente la fecha en que vamos a tener material en el Tigre. A partir de esa fecha, para mí la prioridad es esa, porque a Metropolitana podemos ir en cualquier momento. Entonces estructuramos el Tigre y o una semana antes o una semana después hacemos la de Metropolitana con la parte administrativa y con los licenciados de enfermería. Pero bueno, en teoría tenemos la semana del 22, perdón, la semana del 29, vamos a ver la parte de cuarto caliente y me gustaría el 5 de noviembre hacer la de el tema de los protocolos. Allí no es necesario que estemos, a ver, que esté tal vez Rubén. Pueden estar todos bienvenidos, evidentemente, cada vez que ustedes quieran, todos están bienvenidos, pero ahí lo más importante, mi personal de enfermería y nuestro personal de técnicos en medicina nuclear, ¿sí? Eso es lo más fundamental para ese 5 de noviembre. Y ya luego, en teoría, tenemos entre el 17 de noviembre y el 28 de noviembre, tentativamente esas 2 semanas para manejarnos entre Caracas y el Tigre. ¿De acuerdo? ¿Les parece buen plan? Chévere. Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a detener.